Esta es la segunda parte de dos cosas que de los primeros 8 versículos que quiero hablar con ustedes, buscando desesperadamente el corazón de Dios. Y ahorita quiero darles un repaso. El repaso es este, y lo tiene ahí en su bosquejo, y me gustó y se lo dejé ahí porque esta frase lo dice todo de este capítulo 119 de lo que estamos estudiando en la palabra. Y mire lo que dice. Este salmo está diseñado para ser un salmo de nuevos comienzos. Recuerda que les hablé que cada estrofa está dividida en 8 versículos. El 8 es un símbolo o sinónimo de nuevos comienzos, con nuevos principios, una nueva vida. Amado, recuerda que cuando Noé entró el arca fue la 8ª persona. Amados, y al 8º día, amados, al niño que nacía se le pasaba por una circuncisión, y eso simplemente era, amado, una nueva vida, una nueva identidad en Cristo. Así que, amados, este salmo no hace la excepción a los nuevos comienzos. Y mire lo que dice para hacer un salmo de nuevos comienzos. Si usted es un nuevo creyente, este es el lugar en donde empezar. Aquí adquirirá un amor por la palabra de Dios. Si usted ha sido un creyente desde hace algún tiempo y está cansado de caer una y otra vez, este es el salmo que le demostrará un nuevo comienzo. Aquí hallará verdades que afectarán su vida por la eternidad. Aquí aprenderá a tocar el mismo corazón de Dios. Todo ese salmo, si usted ya lo ha leído una y otra vez, estos 176 versículos, hablan de la manera en que el hombre puede llegar a conocer y tocar el corazón de Dios, de su palabra, de su presencia. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Déjenme hablarles y darles un repaso de lo que, amados, les hablé hace 2 semanas. Y les hablé de 3 puntos de este 2 o 8 versículos, nomás les acabé de hablar de un solo, amados, de un solo punto. Y hoy mi meta es terminar con los siguientes 2 versículos. Y miren lo que, amados, dándole un repaso. Por cierto, si usted quiere escuchar todo el tema, pues vaya y compre el CD. Amados, yo sé que ahorita ya nos están usando, me dicen que ya están pasando de moda los CD. Amados, pero por favor, antes de que pasen de moda, compre CD. Dicen que ya están pasando, no han dicho que ya pasó. Así que todavía está en la jornada de comprar su CD. Así que inclusive el carro que tengo andaba buscando dónde poner CD y no trae para poner CD. Y dije, oh man. Y mandé a poner un cassette de esos 8 tracks. Además, ¿se acuerdan de esos 8? No, mejor, ya me deprimí. Mejor lo voy a seguir aquí a la... Estamos cambiando muchas cosas. Compre el CD, pero además le voy a dar un repaso de los puntos que toqué. Hablamos en primer lugar hace 2 semanas sobre el deseo del salmista. ¿Cuál era el deseo? Ser feliz, tener plenitud, tener una plenitud de vida, una felicidad en la vida. Él habló de la bienaventuranza. Y amados, vimos como 4 o 5 cosas del deseo de él. El primero fue la bienaventuranza es el deseo, el ser feliz. Era el deseo del salmista. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere tener el gozo? Bueno, para entender y ser una persona definida, tenemos que saber en dónde estamos parados, en quién hemos creído. Luego lo segundo que les hablé, que la bienaventuranza es el ser perfecto de camino. Y les hablé del camino perfecto. No hay ningún camino perfecto, solamente Cristo. Y para ser perfecto de camino tenemos que aprender a andar en el camino perfecto, que es Cristo Jesús. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Pero también les hablé sobre que la bienaventuranza es guardar sus testimonios, guardar sus estatutos, de poder proteger nuestra vida a través de caminar con el cuidado de la guianza de la palabra de Dios. Pero también les hablé en el punto 4 que la bienaventuranza para ser feliz es buscar a Dios con todo ¿qué? El corazón. ¿No le ha preguntado a un ser querido que le diga, ¿cuánto me amas? ¿Qué tanto me amas? ¿De qué dice usted? Al infinito y más allá. Y usted dice, ay, qué tierno. O le ha dicho, ¿cuánto me amas? Ay, mi amor, me gustaría tener 2 vidas para volver a enamorarme de ti. Qué ridículo, ¿no es cierto? Pero se oye bonito, ya ganó lugar, ya agarró cancha el hombre, amado. Pero lo que quiero hablarles de todo esto es, ¿qué tanto amamos a Dios con todo el corazón? Y cuando decimos que no esté dividido, que no esté desenfocado, que esté centrado en el Señor. También el salmista, su deseo, número 5, era que la bienaventuranza es la libertad del pecado.
La gente que vive con un pie adentro y un pie afuera, un pie abajo, un pie arriba, no es feliz. O agradas a Dios o agradas el pecado. Cuando quieres agradar a las dos cosas, no vas a ser feliz. Así que si quieres ser feliz, Él está diciendo que la bienaventuranza es ser libre del pecado. Aquellas cosas que te jalan de la presencia de Dios y te alejan de ahí, pues decide qué vas a hacer de tu vida. Es lo que el salmista está diciendo. Ahora voy a entrar al segundo punto y voy a tocar los últimos 2 puntos para terminar con estos 8 versículos. Voy a empezar desde el 4. El segundo punto hablo del dilema del salmista. Así como había un deseo de ser feliz, el salmista se encuentra con un dilema, con una complicación. ¿Qué hacer? Y mire lo que dice el versículo 4, 5 y 6 del Salmo 119. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahorita voy a hablar de esto porque hay unas palabras que resaltan aquí. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice. Fíjese lo que dice. Para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, dice. Cuando atendiese a todos, ¿cuántos? A todos tus mandamientos. Aquí yo encuentro algunas cosas que ponen en dilema la vida del salmista. Y muchas veces, mientras tú y yo no nos definimos en dónde estamos, con quién estamos, si estamos con el Señor y si estamos empapándonos de Él, vamos a entrar en dilemas en la vida. Es lo que Santiago habla del hombre de doble ánimo. Que ahorita sí queremos, mañana no. ¿Y por qué a veces la expectación de ciertos cristianos no perdura? ¿Por qué no permanece? ¿Por qué no llega hasta el final? Porque simplemente hay luchas, hay dilemas que todavía no resuelven en su vida. Y voy a hablarles de 3 cosas que yo encuentro sobre este dilema. Y para que a usted y a mí nos ayude a definirnos. Lo primero que yo veo aquí, que la tarea de todo cristiano está clara. Tu tarea, la mía, la encomienda, lo que yo tengo que hacer, está muy claro. Pero que no querramos o no podemos en nuestras fuerzas hacerlo es otra cosa. Porque mira lo que dice el versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Fíjese lo que está diciendo en este versículo. Hablándole a Dios. Tú encargaste, tú mandaste, tú pides que tus mandamientos sean no más guardados, sino muy guardados. Así que, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿Qué más claro que el agua es esto? ¿Y por qué a veces luchamos? ¿Por qué a veces entramos en debate en nuestra propia vida espiritual? Mire, no puede haber ninguna duda o duda alguna de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se nos ordena guardar sus mandamientos. Así que para el cristiano la tarea no es si quieres. Si en verdad quieres la felicidad, si en verdad quieres plenitud de vida, entonces se nos ordena guardar los mandamientos. Un mandamiento es un principio operativo general, es una regla, es una verdad. Eso es un mandamiento. Ahora, este es otro aspecto de la palabra de Dios. La verdad de Dios, la verdad que Dios nos ha dejado en la Biblia, está ahí para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Cuando Dios nos ordena, cuando nos da encomienda, lo hace por nuestro propio bien. Cuando tú le dices a tu hijo, báñate, tú lo haces por su propio bien. Porque al rato ni él mismo se va a aguantar. Cuando tú le dices a tu hijo, tú no puedes jugar con esta navaja, con este cuchillo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por su propio bien. Cuando tu hijo te dice de 13 años, ¿me puedo manejar el carro? Tú dices, no, papá, es que va a estar el freeway, está derechito, nomás me voy a 55, 13 años, tú le vas a decir, no, lo haces por el propio bien. Hay ordenanzas, hay mandamientos que muchas veces tú y yo pensamos que es porque Dios nos quiere tener esclavizados.
que Dios nos quiere tener atados, que Dios nos quiere tener amarrados, que Dios nos quiere tener que no tengamos una movilización, una libertad como queremos hacerlo. Pero la verdad de la palabra y la verdad de los mandamientos que Dios deja como encomienda es para nuestro propio bien. Inclusive, Dios nos ha comunicado los principios operativos del universo para que nosotros simplemente encajemos en ello en perfecta armonía. Tenemos que respetar aún los principios de este universo. Porque en este momento, si tú y yo no cuidamos aún lo que Dios estableció aquí, del universo, de este planeta, aún de nuestra propia vida, vamos a sufrir consecuencias. Por eso Dios nos está encomendando. Ahora, de nuevo, si nosotros queremos ser felices, si queremos el gozo, si queremos tener plenitud de vida, depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Así que la tarea está clara. David dijo que el ser humano era una de las obras formidables, maravillosas de Dios. Si no, lea el Salmo 139, versículo 14. David dice que tú y yo, como seres humanos, somos obras formidables, somos obras maravillosas. Así que lo que yo quiero hacerles entender es que somos un milagro de ingeniería. ¿Quién más se le ocurrió hacer nuestro físico, nuestro sistema, que todo, inclusive estaba viendo un documental sobre el corazón, amado, y que lleva una válvula, ciertas arterias que están aventando sangre, amado, y que se tapan y que se cierran, y que ¿a quién se le ocurre? ¿Quién iba a pensar que tenemos una válvula que se abre y que se cierra porque depende del flujo o del fluir de la sangre? Y cuando estaba viendo ese documental dije, wow. Y que los doctores tuvieron que entrar en una persona que estaba teniendo problemas con esa válvula para poder acomodar el nivel de resistencia, porque ahora esa válvula se quedaba más cerrada que abierta. Por no respetar la condición física de estar fumando y fumando y fumando. Y esa válvula llegó a afectarse. Y enseñaron cómo fue esa operación, cómo estiraron esas cositas que se cierran, las tiraron para que puedan funcionar de nuevo. Y dije, ¿quién hace estas cosas? Dios. Tal vez si yo hubiera sido, hombre, qué válvula, ponle un tapón, hermano, para que no se salga tanto. Okay. Y solamente Dios hace estas cosas. Somos un milagro de ingeniería. Así que esto significa, si Dios nos crió y somos obras formidables y maravillosas, esto significa que necesitamos seguir el manual del propietario. Tú y yo necesitamos seguir ese manual si queremos funcionar adecuadamente. Ahora, observemos esa palabra pequeña del Salmo 119, versículo 4. Inclusive me llamó esa palabra, inclusive cuando estaba estudiando y cuando estaba repasando y cuando estaba, amado, tratando de acomodar unos pensamientos aquí, esa palabra me llamó la atención porque dice muy. No dice más guardar, dice simplemente que sean muy guardados. Ahora, esto no es suficiente, o esto nos dice que no es suficiente dar un vistazo a la ligera a la Biblia. Sus mandamientos, los mandamientos de Dios deben y han de ser guardados. Porque muchas veces nosotros no estamos leyendo rápido, a ver, Señor, dime lo que vas a decir porque ya me tengo que ir. Y muchas veces nos entra por aquí y nos sale. ¿Y qué tanto de lo que sabemos de la palabra hacemos caso? Hace años yo les compartía a la iglesia y le compartía a ciertos líderes que nosotros los cristianos hemos sido educados más allá de nuestra obediencia. Vuelvo a decir esa frase. Nosotros los cristianos hemos sido educados más allá de nuestra obediencia. Nuestra palabra se nos ha enseñado demasiado para lo que obedecemos de eso que se nos ha enseñado. ¿Qué tanto? Ahí le va. ¿Qué tanto de lo que usted aprende de la Biblia, aprende de los sermones, aprende de la vida, aprende de alguien que le esté enseñando en un grupo familiar o en un ministerio, hacemos? Somos una máquina de información que sabemos muchas cosas, pero no guardamos muy sus mandamientos. No los guardamos.
Por eso tenemos problemas, por eso tenemos una falta amados, de felicidad, de una vida completa. Es por eso que, amado, es por eso por lo que este salmo es vital para nuestras vidas. Este es el salmo que establecerá nuestra actitud hacia la palabra, hacia la Biblia. Es el salmo que fija al nuevo creyente en el caminar correcto. Es el salmo que guía al creyente maduro hacia un entendimiento más profundo del lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas. La felicidad está basada en nuestra actitud de corazón hacia la palabra de Dios. El asunto no es qué tanto sepa usted de la Biblia, sino qué tanto amor le tiene a la Biblia para hacer lo que hace y lo que dice la Biblia. Yo conozco mucha gente intelectual que, amados, son una enciclopedia, y no solamente porque miran el Discovery Channel, simplemente leen la Biblia, pero qué tanto hacen de lo que leen. La Biblia está muy clara. Aquí me dice este versículo, dice, tú encargaste, Dios nos manda y nos dice esto, que sean muy guardados tus mandamientos. Tenemos que ponerle atención. Si queremos definir nuestra vida como hijos de Dios, tenemos entonces que operar bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Otra cosa que yo veo, amados, para definir el dilema de este salmista, es la naturaleza del hombre está clara. Quiero que entienda algo. Tu naturaleza y la mía como seres humanos está muy clara. Porque mire lo que dice aquí. Y él expresa esta palabra. Dice, ojalá fuesen ordenados. ¿Qué? Quiere decir que hay una lucha, ¿no cree? ¿Quién no tiene una lucha constante para vivir conforme Dios quiere que vivamos? Todos. El ser humano. Porque procedemos de una naturaleza pecaminosa. Nuestros pasos no todas las veces son ordenados. Y luego dice, ojalá y fueran ordenados para una razón. Una vez que ordenemos todos los pasos, ¿qué es lo que va a pasar? Para guardar tus estatutos. Porque no vivimos una vida ordenada, o no hay pasos en nuestra vida o nuestro caminar ordenado, a veces no queremos guardar nuestros estatutos. Aquí podemos ver que nuestro camino no es tan ordenado. Por eso a veces hay cristianos que a rato los ve y a rato no los ve. A rato los ve arriba y los ve abajo. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna en el hombre, amado, constante. Hay un tremendo conflicto entre la voluntad de Dios que ya vimos en el versículo 4. Y la naturaleza que se implica en el versículo 5 en el hombre. Hay algo que está desesperadamente mal con la naturaleza del hombre. Nuestros caminos por naturaleza no se ordenan para guardar los estatutos de Dios. ¿Y qué contraste más grande existe entre sus caminos del versículo 3 que vimos la vez pasada a mis caminos del versículo 5? Porque miren lo que dice. Ojalá que fuesen ordenados, ¿qué? Mis caminos. O sea, Él no está pidiendo ordenar los caminos de Dios. Los caminos de Dios son y están ordenados. Son los caminos nuestros que están desordenados. Y bien lo dice el profeta Isaías. Y le puse estos versículos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. Si tú crees que Dios piensa como tú o yo, estamos equivocados. Nosotros tenemos que tener, como decía Miles, la mente de Cristo. Tenemos que caminar en el camino de Cristo. No decir, a ver, Señor, emparéjate con mi camino, porque entonces es pervertirlo a Él, porque venimos de una naturaleza pervertida, amado, pecaminosa, y Dios no se va a ajustar a nuestros caminos. Nosotros tenemos que ajustarnos al de Él. El amor por Dios y por su palabra con todo nuestro corazón es algo directo y totalmente opuesto a nuestra naturaleza pecaminosa. Jeremías lo expresó de la siguiente manera en Jeremías 17:9 y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo creo que no necesito preguntarles si han experimentado la frustración de saber lo que la Biblia dice que debe de hacer
para descubrir que lo que hace no es exactamente lo opuesto. Muchas veces, amados, sabemos lo que tenemos que hacer y descubrimos que eso es lo que... Oh, I hate it, I hate it, I hate it. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo que yo haga una cosa que yo no quiero hacer. Hay una lucha. Hay una naturaleza que está peleando. Todos comprendemos la tarea expresada del versículo 4 donde dice, sus mandamientos han de ser muy guardados. Pero está claro que nuestros caminos no están ordenados para guardar los estatutos de Dios. Aún el apóstol Pablo, mire la lucha que tenía Pablo. Y me identifico mucho como ser humano. Y yo creo que ustedes también se van a identificar con esta lectura del capítulo 7 de los Romanos. Mire lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿No le ha pasado? Man, the devil made me do it. I didn't want to do it. Yo no quería, inclusive, no me gusta, pero ahí vuelvo. Como dice Primera de Abel 12, ahí vuelve la burra al trigo. Okay. Tú no quieres hacerlo, tú ya sabes que estás luchando, pero la naturaleza te jala hacia eso. Y mire lo que dice aquí el versículo en el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, quiero que entiendan esto. Cada uno de los que estamos aquí ya hemos sido perdonados de todos los pecados que cometimos, pero vivimos todavía en este cascarón que pertenece a esa naturaleza pecaminosa. Por eso dice la Biblia que tenemos que procurar de seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, porque es una lucha constante. Tú la tienes, yo la tengo. Y cada uno, por cierto, tiene una lucha diferente. No todos tenemos la misma lucha. Hay algunas partes débiles en tu vida que tal vez en mí son fuertes, y hay partes, amados, fuertes, débiles en mi vida que tú estás fuerte. Pero son luchas totalmente diferentes. Miren lo que dice el versículo, ahora vámonos al versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no. O sea, tienes la intención de querer hacer el bien, pero el hacerlo es otra cosa. ¿Por qué cree que nuestros padres nos decían, pórtete bien, cuidadito con lo que hablas, cuidadito con tus manitas y cuidadito con lo que ves? Porque a pesar de que tú y yo queremos hacer bien, hay una lucha constante. Hay una lucha. Mire el versículo 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Quiere decir que hay una lucha en tu vida y en la mía constantemente. Y mire lo que dice el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego aquí donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O nomás Pablo tiene este problema. Todos nosotros tenemos ese problema. Por eso él está debatiendo, tiene un dilema, David. David dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero está entendiendo, ojalá que mis pasos fueran ordenados para poder hacer totalmente tu voluntad. Mire, ¿no le gustaría ser libre de esa esclavitud, de esa frustración? Es fácil hablar de las bendiciones de la salvación cuando se está dentro de los confines de un emocionante servicio. Aquí cuando todos cantamos, alzamos la mano, esto es muy fácil. Pero una vez que salimos, el diablo empieza a atacar, la mente empieza a atacar y estamos solos y el diablo nos agarra solos. Si muchas veces estamos aquí físicamente, pero nuestra mente anda. Pero hay más probabilidades que en un grupo de personas donde todos están alabando que te vas a contagiar. Pero lo que quiero decirte es que el diablo siempre va a tratar con esas frustraciones. ¿Cómo puede uno transferir eso
a irse, a retirarte de esas cosas que te retiran de Dios para acercarte más a Dios? ¿Cómo puedes tener y ganar la victoria de modo permanente? Afortunadamente, el resto de esta estrofa nos presenta la respuesta. Y eso me lleva a la siguiente punto. Amado, ya vimos la tarea que está clara. Ya vimos que la naturaleza del hombre tiene una lucha, pero también el resultado está claro. Amado, si en verdad nos empapamos de la palabra, vamos a estar del lado ganador. Miren lo que dice aquí, amado, porque si tan solo pudiéramos ordenar nuestros caminos para guardar sus estatutos, podríamos exclamar con el salmista el versículo 6. Miren lo que dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese algunos de tus mandamientos. ¿Oh, qué dice su Biblia? Todos. El problema aquí de nosotros, hay un buen resultado siempre y cuando agarres todos los mandamientos. Ahora, el atender a todos los mandamientos de Dios es la clave para borrar la vergüenza del pecado de nuestras vidas. Y tenemos que tener ese cuidado. El resultado de la obediencia y de buscar a Dios con todo el corazón es el ser libre de la vergüenza. O sea, si hay cosas que a ti te van a perjudicar y tú dices, pero yo estoy fuerte y lo puedo hacer y voy a entrarle, voy a juntarme con estos amigos, voy a ir a ciertos lugares, no lo hagas. No. Si eso te debilita, retírate. ¿Por qué? Porque recuerden que yo fui creado en una iglesia y conocí a gente que, amados, que simplemente Dios los cambiaba, Dios los perdonaba y de repente dice, hermano, venían otra vez todos borrachos y le dije, ¿qué pasó? Es que fui a la cantina a evangelizar. No, you don't go there. Not you. Porque el gusanito todavía está vivo. ¿Ok? O si tienes problemas de casinos y Dios te liberó, pero es que nomás voy a ir a los buffets. No. Porque para llegar a los buffets tienes que pasar por todos los chin. Y el gusanito está, uno más. O sea, uno tiene que hacer su parte. Uno tiene que buscar la manera. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que aprender que si quiero un resultado claro en mi vida espiritual, entonces yo tengo que aprender en ser sabio en cómo voy a obedecer esta palabra. Este salmo proclama que solo hay una manera efectiva de enfrentar eficaz y eternamente con la vergüenza del pecado. ¿Y sabe cómo lo dice este salmo? Atender a todos los mandamientos. Hacerle caso a Dios en todo. No más en ciertas cosas. El mandamiento es guardar todos sus mandamientos. Y no solo lo que nos guste o lo más fácil o lo que sean de agrado. O sea que los mandamientos de Dios no lo vea como un buffet. Esto sí, esto no, esto sí. Y a veces, a mí yo ya no voy a los buffets. Y cuando voy, no le saco el dinero. Pero, ustedes saben los buffets que ustedes, bueno, algunos llenan de todo, ¿verdad? Hasta agarran 2 platos, viaja atrás del tercero, ahí lo tengo, porque no quiero que me lo roben. Pero ya ve cómo, amados, estamos escogiendo la comida, lo que sí queremos, lo que se antoja. Así pensamos que somos los mandamientos de Dios. Esto sí me gusta, esto no me gusta. ¿Cómo es que esto? No. Aquí dice la Biblia que tenemos que obedecer todos. Si no es un buffet de mandamientos, son reglas que Dios puso para nuestro propio bien. Y tenemos que entender ese principio. La ley de Dios no es ese buffet para seleccionar solo lo que nos gusta. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. O sea, si tú dices, voy a guardar toda la ley, pero además este punto no. No, ya. Hasta ahí llegaste, amado. Por eso es muy importante que tenemos que entender que si en verdad deseamos conocer el corazón de Dios a través de su palabra, tenemos que aplicar la palabra, tenemos que atender a sus mandamientos, tenemos que guardar sus mandamientos en nuestras vidas. Este proceso no es fácil, ni ocurre de la noche a la mañana. Entre más aprende a amar la palabra,
de Dios, a vivir para la palabra de Dios, a vivir en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios more en su vida, más va a experimentar victoria sobre usted. Por eso más le estoy diciendo, la única manera de tener un remedio en su vida, de una sanidad completa, es que entre más la palabra gobierne su corazón, menos el pecado va a estar en su vida. ¿Por qué cree que me animé a dar el estudio del Salmo 119? Porque habla y nos empapa de la palabra. Esto es lo que aprendió el salmista, amado, de tomar una decisión a base de estos versículos y decir, Señor, yo quiero conocerte. La única manera, yo les dije el domingo y no lo dije en el servicio, fíjense, no lo dije en el servicio de las 11, lo dije, amados, en el servicio de las 9. ¿Cuántos quieren escuchar la voz audible de Dios? Amén. Es fácil, lea la Biblia en voz alta. Ya ve que hay gente, es que Dios me habló, pero nunca lees la Biblia. ¿Cómo Dios te habló? ¿Ok? No, Dios te va a hablar a través de la Biblia. Ahí está. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. Vas a decir, ay, Dios me está hablando, aunque sea tu voz, pero estás leyendo la palabra declarada de nuestro Dios. Así que aquí en este punto, sobre el dilema del salmista, ya vimos que la tarea está clara. Tenemos que guardar muy sus mandamientos. Ya vimos la naturaleza del hombre, que está clara. Venimos de una naturaleza pecaminosa, pero el resultado es claro, que entre más guardamos todos los mandamientos, y si voy a ponerle, amado, vamos a poner 10 mandamientos, en toda la Biblia, más 10 mandamientos, pero hay muchos, ¿eh? No me digan, no, el pastor dijo que 10, no lo saque fuera. Nomás estoy usando un ejemplo. Y usted empezó su vida cristiana y además tiene 3 dominados. Bueno, ahí la lleva. Pero ¿cuánto más va a trabajar en su vida para ir perfeccionándose? Entre más mandamientos tenga dominados en su vida y aplicados y gobernando su vida, mejor le va a ir. Su resultado va a ser claro, va a ser de victoria. Pero si usted entró como cristiano y empezó con 3 mandamientos y estos ya los tengo dominados, y luego de repente le dio de reversa y se fue 3 bajo 0, no, pues empeoró. Pero hay que ir mejorando en nuestra relación con Dios al conocer más su palabra. Esto me lleva al tercer punto, y con esto termino dándole a ustedes alguna respuesta de este punto, la decisión del salmista. Para poder tener una victoria, tenemos que tener decisiones en la vida. Mire lo que dice el versículo 7 y 8, y esto concluye nuestra primera estrofa de los 8 versículos. Mire, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. Y miren lo que dice, me llamó la atención y ahorita lo voy a explicar. No me dejes enteramente. Oh, I like this, ahorita se lo voy a decir. Hay 4 cosas de decisiones que tenemos que tomar. O sea, la vida cristiana la vida del caminar del cristiano es a través de decisiones. Entienda eso. Tienes que tomar decisiones. Y cuando dices, espérate o no sé, ya tomaste una decisión. Ya tomaste. Cristo le dice a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz, toma la decisión de tomar tu cruz todos los días y sígueme. Pero también digo, y niéguese. Habla de tomar decisiones. Ahora, yo voy a hablarte aquí sobre la decisión del salmista. Y aquí veo 4 decisiones que se tienen que tomar para poder vivir una vida plena, una vida que demuestre desesperadamente que estamos buscando el corazón de Dios. Número 1, una decisión de aprender. Tienes que tomarte una decisión de aprender de Dios, aprender su palabra. Porque aquí dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos, ¿qué? Juicio. Tienes que tomar una decisión de aprender la palabra de Dios. David declara en esta porción su disposición de aprender la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que separa a David de la multitud. ¿Por qué cree que David sobresalía? Porque el hombre había tomado decisión de aprender de Dios. A pesar de sus obvios problemas, porque si usted estudia la Biblia sobre la vida de David, usted va a encontrar, yo escribí todo un libro de liderazgo de todas las fallas de David. Amado, liderazgo enfocado es la historia de David, los 10 capítulos. En cómo erró, cómo aprendió y cómo Dios trató con él. Mire, a pesar de sus fallas obvias, problemas obvios, David nunca perdió su sed insaciable por la palabra de Dios.
Siempre regresaba buscando el rostro de Dios a través de la palabra. Nunca dejó de ser sensible a la corrección de la palabra, a la justicia o a la instrucción de la palabra. Y al estudiar la palabra, usted y yo podemos ver que nuestra actitud va a ir cambiando como cambió la de David. Mire, yo puedo ver la vida de David. Mire el Salmo 86, por ejemplo. Mire lo que dice de David. Enséñame, oh Señor, tu camino. Quería aprender. Cuando dice enséñame, estaba en la decisión de aprender. Enséñame tu camino, dice. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. David era un estudiante de la palabra. Los hombres de Dios que alcanzan la verdadera grandeza tienen este tipo de actitud en común. ¿No te has puesto a pensar por qué Dios lo usa a él? ¿Por qué Dios lo usa a él? Mire, yo voy a decir, el ser usado poderosamente por Dios no es cuestión de talentos. No es cuestión de talentos, y se los puedo comprobar en la Biblia. Dios usó a un burro y le habló a un profeta. ¿Qué tan talentoso tenía el burro? Nada. Y sin embargo, Dios lo usó. Porque le hizo caso, el burro le empezó, oye, pues ¿qué traigo contigo? Yo no soy el culpable. O sea, lo que quiero decir es que Dios usa, amado, el ser usado poderosamente por Dios no es cuestión de talentos, habilidades, posición social ni educación. Es cuestión de tener un corazón por la palabra. Observemos la actitud de Pablo desde el momento de su conversión. Porque si usted quiere apuntar Hechos 9:6, en Hechos 9:6, cuando Pablo fue salvo, en Hechos 9:6, ¿sabes lo que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, estaba dispuesto a aprender y hacer lo que Dios quería de él. ¿Qué quieres que yo haga? Así que si tú quieres vivir una vida plena, tienes que tomar una decisión. Y la primera de ellas es una decisión de aprender. A ser un alumno de la palabra. No solo viniendo los miércoles y viniendo a los servicios, hay grupos familiares, hay ministerios. Amado, hay gente que quiere cambiar de sus vicios y sus hábitos y no viene a celebremos. Nomás está esperando una varita mágica, señora. Esa agua bendita, señora, véntamela. No. Tienes que hacerte, amados, necesitas ajos espirituales. Para que salgan todos esos demonios y todos esos espíritus chocarreros que están lastimándote. No solo hablo de celebremos la recuperación. Hay grupos familiares que están estudiando la palabra. Hay un discipulado que te puede ayudar. Hay muchas cosas que tú puedes decir. Yo necesito empezar a aprender bien la palabra para poder aplicarla. Pero también, número 2, tienes que tomar una decisión de guardar los estatutos de Dios. La decisión de aprender la palabra de Dios es un punto inicial, pero se necesita otra decisión. Ya hemos aprendido que el mero conocimiento de la Biblia no es suficiente para tener un corazón para seguir a Dios. También es necesario estar dispuesto a comprometerse a obedecer la palabra. ¿De qué te sirve aprender la palabra si no la obedecemos? Tenemos que guardar los estatutos. Y cuando dice guardar, está hablando de la palabra obedecer. Obedecer. Mira lo que dice el versículo 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Una decisión es aprender la palabra. La otra es obedecerla. Una no sirve sin la otra. O sea, no va a haber cambio si solamente aprendes y no la obedeces. Para que cambie tu vida y pueda servir esa transformación, no solo tienes que aprender la palabra, tienes que obedecerla. Cada una depende de la otra. Estas son dos decisiones que cambian nuestras vidas. Mire, se toma una sola vez la decisión de aprender, pero luego se inicia un proceso que durará por el resto de tu vida. Nunca dejes de aprender y obedecer la palabra hasta que Cristo venga por nosotros. Y vamos creciendo, vamos madurando en el Señor. Por eso es muy importante entender este principio de la Biblia, una decisión de guardar los estatutos de la palabra. Número 3, una decisión que convierte la vergüenza en alabanza y denuedo. Una decisión que convierte la vergüenza
en alabanza y denuedo. Hemos visto que estos dos versículos que les acabo de leer, amados, es el versículo 7 y 8, contienen dos decisiones que el salmista hizo para alinear su corazón con el corazón de Dios. También nos dice de los dos maravillosos resultados de esta decisión. En primer lugar, la vergüenza del pecado que antes mencionamos se convierte en alabanza. Mire lo que dice aquí: te alabaré con rectitud de corazón. Porque si se fija en el versículo 6 dice, ojalá. ¿Se acuerda que dijo, ojalá, amado, dice, ojalá fueran ordenados? En el versículo, donde habla del dilema, habla en el versículo, déjame buscarlo aquí, está en el 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Hay una confusión, hay un pecado. Y luego dice, amado, otro versículo, el 6, dice, y no sería yo avergonzado. Habla de una pena del pecado y una vergüenza. Pero una cosa quiero decirle, cuando tú y yo nos convertimos y empezamos, amado, a tomar decisión de dejar esa vergüenza y empezar que la palabra haga el efecto en nuestra vida. ¿Sabe lo que dice el salmista? Te alabaré con rectitud de corazón. Voy a ver en mi vida ya no vergüenza, va a haber alabanza. La alabanza sale naturalmente de un corazón que conoce, de un corazón que ama, de un corazón que obedece la palabra de Dios. No es posible reprimir la alabanza, no es posible, amado, detenerla cuando hay un corazón que en verdad ha cambiado su lamento en danza. No es posible, tú no vas a detener ese gozo. Y no te estoy hablando de algo emocional, te hablo algo de el cambio que Dios está haciendo en tu vida. No se puede evitar alabar a Dios si realmente se comprende la profundidad de la palabra de Dios en tu vida. No se puede ser algo intelectual. Esto no es intelectual. Si conoce la palabra y vive la palabra en su vida, usted va a empezar a alabar a Dios con denuedo. No le va a dar pena. Usted va a empezar a levantar sus manos. Usted va a poder cerrar sus ojos. ¿Por qué? Porque está dejando que la palabra cambie esa vergüenza del pecado a una libertad en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la palabra. El no alabar a Dios, déjame explicar lo contrario. Ahí le va. El no alabar a Dios revela secretos oscuros en su vida. Cuando la gente todavía no tiene esa libertad, es que hay algo que no han soltado. Y solamente tú lo sabes. Solamente tú tienes que saber lo que está pasando en tu vida. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra, te va a ayudar a mejorar estas cosas. Tienes que entender que si no hay alabanza en su vida, no hay bienaventuranza. La bienaventuranza resulta en alabanza. ¿Recuerdan lo que yo le dije de la bienaventuranza de ser feliz, estar gozoso? Entonces, ¿cómo puedes alabar al Señor si no hay gozo del Señor? Tienes que dejar que la palabra venga a quitar tu vergüenza y te ayude. Ahora, tú puedes ser un cristiano que está involucrado en las actividades y ministerio y no alabar al Señor. Tener áreas ocultas en tu vida. Porque el mecanismo del cristiano no te hace feliz. Lo que te hace feliz es la palabra implantada en tu corazón. La palabra implantada en tu corazón. Así que tenemos que tomar una decisión que convierte la vergüenza en alabanza y de nuevo. Así que alabe al Señor. Glorifique al Señor. Cuando sea tiempo de alzar la mano, alce la mano, cerrar los ojos. No diga, yo, pero por dentro lo estoy alabando. Sí, pues nomás usted lo sabe. ¿Y quién sabe? Hágalo. Ahorita que tenía a mi nieta, empezaba, nos ve a todos, pues ella quiere aprender. Y luego nos ve que levantamos las manos, miraba gente. Y luego voltea, ¿por qué tanto hace? También ella levanta la mano. Pues anda buscando a quién le levantamos las manos. ¿Por qué? Porque está aprendiendo algo que tú y yo ya hemos aprendido. Y eso es lo que tenemos que dar, esa libertad. Así que no diga, es que yo me río por dentro. Yo me gozo por dentro. Está bien que la Biblia dice que de su interior correrán aguas de vida eterna y de gozo y de fluir. Pero también demuéstrelo. Demuéstrelo. Hay que vivir la palabra. Y termino con la última decisión. La decisión del salmista fue también esta. Una decisión que permanece, que es para siempre. ¿Cuántas veces ha orado pidiendo a Dios una victoria duradera y no? Y vuelve a recaer.
Tal vez usted hizo una decisión en un campamento, en un retiro, en un culto de avivamiento, en una conferencia, tomaste una decisión, pero se fue. ¿Cuántas veces una decisión producto de las emociones no han hecho más que producir 1 o 2 semanas de cambio? Porque tú dices, no, es que yo me acuerdo en esa campaña, yo me acuerdo en ese servicio, yo me acuerdo en esa conferencia, yo me acuerdo en ese retiro, ahí tomé la decisión, pero el gozo más te duró 2 semanas y volviste a tus andadas. ¿Por qué no fue una decisión permanente? Ahora voy a hablarte de esto porque a mí me llama la atención. Aquí dice el salmista, la última versículo, la última parte del 8, no me dejes enteramente. Dios nunca nos ha abandonado. Nomás hay 2 casos que Dios ha sustituido enteramente. La presencia de Dios ahí está. El problema es que nosotros andamos buscando señales. Y dice la Biblia que cuando tú buscas señales, que acá sí se siente, acá sí se siente. Hermano, ya siéntate, estate en paz. Cálmate. Porque dice la Biblia que tú no debes buscar las señales. Las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tú debes de entender que Dios no te deja. El que deja a Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso, mira, ahí le va, entre David y Saúl, ahí le va. A pesar de los pecados de David, siempre que era enfrentado, su sensibilidad hacia la palabra lo hacía regresar a Dios. Y David sabía que Dios nunca lo abandonaba, por eso no me dejes enteramente. Pero el que dejaba a Dios era David cuando pecaba. El pecado lo llevaba, lo distanciaba de Dios. Pero con Saúl llegó un momento en que Dios lo dejó. Porque Saúl siempre justificaba lo que hacía. Y lo sustituyó de rey. Y le dijo, ya no serás rey, ahora busco a un hombre conforme a mi corazón. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque, amado, Dios no te deja. El que lo deja a uno. ¿Qué dice la palabra? Si lo dejas, Él te va a desamparar. Pero si lo buscas, lo vas a encontrar. Dios nunca nos deja. El que deja a Dios, somos los descuidados, somos nosotros. Tenemos que entender cuál era la diferencia entre esos dos. Amado, en la actitud del corazón hacia la palabra. Porque cuando Saúl era confrontado con la palabra, se justificaba. Fue el pueblo. Pues que yo no fui yo, fue Tete. Y David no, se humillaba. Perdóname, Señor, perdóname. Necesito más de ti, menos de mí. ¿Qué pasó con Pedro? Él se arrepintió. Dios trató con él. Dios nunca lo dejó enteramente. El pecado de que Pedro cometió, amado, lo distanció de Dios. Pero Dios nunca se distanció de él. Siempre lo sigue amando. Pero con Judas, ¿qué pasó? Todo lo contrario. Son los 2 casos en la Biblia donde el distanciamiento ha sido definitivo. Pero no fue por Dios, fue porque el hombre ha dejado a Dios. Ahora, tú tal vez vas a pecar. Tú tal vez vas a caer el día de mañana. Tú tal vez vas a ofender a Dios. Pero lo que Dios mira es un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce. Un corazón que va a la palabra y dice, wow, el Espíritu de Dios me está hablando. Me está diciendo que yo hice algo mal. Que tengo que pedirle perdón a Dios. Que tengo que arrepentirme de mis pecados. Que tengo que buscar su presencia. Y entre más tenga de Dios y su Espíritu en mi vida, menos tengo de la tentación que me hace caer. Amado, tú decides qué tanto enteramente vas a tener de Dios en su vida. Porque aquí dijo David, no me dejes enteramente. Es que Dios no te va a abandonar. Hay un distanciamiento porque Dios no va a convivir ni tener comunión con lo que es el pecado. En tu corazón o existe la presencia de Dios o existe la presencia del pecado. Tú decides a quién le das el control. Pero Dios no te va a dejar. Si realmente deseamos la felicidad bíblica, el estado de la bienaventuranza, necesitamos cultivar un corazón que ame la palabra de Dios, que le busque. Nuestra actitud hacia la palabra hacia la Biblia determinará el resultado de la Biblia en nuestras vidas. ¿Qué tanto aprecias el leer la Biblia? Ahora, aquí hoy en día tenemos una ventaja que si no te gusta leer, porque hay gente que ya no le gusta leer, con trabajo lee la Biblia, por eso no compran mi libro, ahí están todos amontonados. Y luego me preguntan, ¿cuándo va a sacar otro? ¿Ya para qué? Cómprate uno. Pero si tú vas a los teléfonos y bajas la versión hasta hablada, si no quieres leer en tu trabajo, ponte tu earphones y empieza a oír la palabra.
La fe viene por el oír. Búscate maneras donde puedas hacerlo, donde te puedas empapar de la palabra. Es necesario tomar una decisión. David comprendió lo que quería y comprendió el dilema. Sin embargo, nada habría ocurrido en la vida de David si no hubiese tomado una decisión firme de aprender y obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que es tiempo de tomar decisiones. Que la palabra de Dios va a ser nuestra fuente de guía. Y entre más de la palabra y más lo busquemos, más de Dios tendremos y menos del pecado. Yo no te digo que vas a ser perfecto, pero tienes la posibilidad de ir ganando más victorias que perdiéndolas. De ir ganando más victorias que perdiéndolas. ¿Y cuántos de aquí quieren ganar más victorias? Yo quiero ser ganador. Quiero ganar victorias. Póngase de pie. ¿Aprendió algo este día? Ya terminamos las primeras 8 versículos. Qué bueno, ¿va? Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Aguante vara. Ya me lo terminamos. Cierre sus ojos. Padre, nuestro corazón te anhela. Nuestro corazón te busca. Nuestro corazón te necesita. Tu palabra es lo que más anhelamos. Tu palabra es lo que ansiamos en nuestras vidas. Ella nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos perfecciona. Perdona el descuido de tu palabra. Queremos entrar en una posición como el salmista lo hizo, buscar desesperadamente tu corazón. Y tu palabra nos revela tu corazón.